Saludo mis estudiantes. Les habla su maestra Nilka para tratarle el tema Principios Generales del Crecimiento Microbiano. Ya sabemos que los microorganismos son seres vivos, ya de eso hemos hablado, por lo que la forma de nutrición va a ser muy importante para ellos. En la primera imagen que les estamos presentando, ustedes observan un gran número de medios de cultivo que son los que se utilizan en el laboratorio para poder ofertarle esos nutrientes necesarios que ellos necesitan para poder llegar a conocerlo y también poder llegar a identificarlo. Los alimentos van a constituir un buen medio nutritivo para los microorganismos. Los microorganismos se desarrollan en función, por un lado, de los parámetros físicos y químicos del medio y por otro lado, de su propio potencial genético. Pero ese desarrollo microbiano sobre los productos alimentarios, ¿cómo se puede ver afectado? Se puede ver afectado principalmente por la composición general del medio, es decir, por la naturaleza de energía, carbono, por la presencia de agua, minerales, factores de crecimiento, antioxidantes. Este desarrollo microbiano puede afectar de diferentes maneras el producto alimentario. Por eso nos vamos a iniciar hablando de la estructura del producto alimentario. Los productos alimenticios, animales o vegetales, se encuentran a menudo protegidos del medio exterior por diferentes estructuras. Puede ser tegumento, piel en los animales, escamas en los pescados, conchas en diferentes animales marinos, pero esa estructura se constituye en una barrera que cuando sea lesionada va a permitir de forma muy eficaz la penetración de los microorganismos durante la vida del animal o de la planta. Aquí le tenemos un ejemplo, por ejemplo, el huevo, el cual es muy conocido por su estructura, que es protegido por la cáscara. Esta estructura protegida que protege el huevo, que es la cáscara, esta puede sufrir rotura durante el manejo, el transporte, ya que la yema contiene un alto porcentaje de proteína y de hecho ya ustedes saben cómo está constituida sobre todo la pared bacteriana, que tiene un alto contenido de proteína. Eso favorece cuando son lesionados el crecimiento bacteriano, sobre todo en el huevo, que va a permitir el desarrollo de bacterias como la salmonela y lo va a convertir en un agente o vehículo de la salmonelosis. Tengan eso muy presente. Sobre todo los huevos y las aves pasan a ser grandes transportadores de la bacteria salmonela y el efecto final como agente patógeno van a ser enfermedades en el cliente como la salmonelosis.
Por lo que deben de recordar que esto deben de ser manejado con una buena garantía de calidad. Pasos de calidad que ya ustedes conocen, como son las BPM o buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas agrícolas, el HACCP, que sencillamente es un sistema de calidad que permite los controles industriales. Cuando esa barrera antimicrobiana disminuye o desaparece después de la recolección o el sacrificio de los animales, ya sea por simple descomposición natural o porque ella haya sido eliminada o lesionada. Eso nos va a permitir entonces ahora hablar de la curva del crecimiento microbiano. Llevemos el conocimiento de la curva del crecimiento microbiano a un esquema. Dentro del desarrollo de los microorganismos por falta de calidad, entonces vamos a explicar esta curva. Pero para eso primero debemos entender que es sinónimo de multiplicación celular o incremento celular sobre el alimento. Por eso vamos a hacer un experimento donde vamos a representar una curva gráfica y la cual va a contar de 4 fases. Iniciémonos con la primera, curva de crecimiento microbiano. Las bacterias requieren ciertas condiciones para multiplicarse rápidamente sobre el alimento. Pero esta multiplicación rápida sobre el alimento es lo que causa problemas. ¿Con relación a qué? Con relación a la seguridad del alimento. Cuando hablamos del término seguridad, nos estamos refiriendo a la falta de inocuidad en el alimento, término que ya se lo he estado repitiendo. Sencillamente, vuelvo y les explico qué significa el término inocuidad. Significa que no existan microorganismos patógenos o letales que se desarrollen en el alimento y puedan causar enfermedades. En este caso voy a hablar del cliente, no del paciente. Por lo tanto, en condiciones ideales, ese crecimiento rápido puede llegar a un tiempo de generación menor de 20 minutos. En la práctica se le dejó bien claro que las bacterias no tienen aparato reproductor, que sencillamente mientras haya un potencial de nutrientes para ella desarrollarse, lo harán por bipartición o de forma exponencial en un tiempo no menos de 15 a 20 minutos. Ese desarrollo tenemos la capacidad en los laboratorios de poder observar su crecimiento sencillamente haciendo trabajos de análisis en el laboratorio, en esos productos que han sido alterados o en esos productos que tienen falta de inocuidad. Pero pasemos a la primera fase. Hágase de cuenta que el alimento está contaminado, que ocurrió un brote en el lugar donde usted trabajaba, sea un hotel, sea una escuela, por falta de higiene, por falta de calidad, por falta de limpieza. Entonces, hablemos de la fase 1, fase de latencia. ¿Qué significa el término latencia? Va a significar que el microorganismo esté vivo, pero no se reproduce. Aclaro, en la fase 1 o fase de latencia, no va a
existir crecimiento microbiano. No existe. No existe crecimiento microbiano visible. ¿Por qué? Porque primeramente el microorganismo necesita adaptarse al medio hasta que se le creen las condiciones para su multiplicación. Esta fase de latencia se puede alargar mediante la correcta conservación de los alimentos. Y ahí entra el trabajo de ustedes y el nombre de su especialidad dentro de esta materia. Manipulación y conservación de los alimentos. Siempre que usted practique una buena conservación o manipulación del alimento, en ese momento usted va a alargar la fase de latencia, impidiendo que el microorganismo se desarrolle. Vuelvo y me explico. Fase 1 o fase de latencia. El microorganismo está vivo, pero no se desarrolla. No existe crecimiento visible porque el microorganismo está tratando de adaptarse al medio hasta que se le creen las condiciones para su multiplicación. Fase 2 o fase logarítmica, fase exponencial. Luego de la fase de adaptación, ya el microorganismo que está sobre el alimento, que no tiene garantía de calidad, el alimento que no se manejó con suficiente asepsia, que se permitió la falta de inocuidad, entonces sencillamente reconoció que el medio le favorece, por lo tanto va a entrar en la fase 2. Esta fase se va a caracterizar por una alta actividad fisiológica, donde se va a producir un alto aumento en el número de células. Hay suficiente nutriente, por lo tanto, el microorganismo, al entrar en la fase 2, luego de reconocer, entrará en fase exponencial hasta entrar en la fase 3. Hablemos de la tercera fase. A esta le llamaremos fase estacionaria. ¿Por qué recibe el nombre de fase estacionaria? Sencillamente porque va a ser la etapa donde se van a agotar los nutrientes y el alimento entró en completo deterioro. Si algún cliente consume este modelo de alimento, ya ustedes saben en el riesgo que va a entrar el cliente. Pero presentemos este gráfico. Ahora lo vamos a llevar a otro modelo de experimento, donde vamos a determinar el número de microorganismos en relación con el tiempo y lo vamos a representar en un gráfico logarítmico. Lo vamos a observar de esta manera. Observen el gráfico. Primera fase, fase de adaptación. Como ya le expliqué anteriormente, va a ser la fase donde las bacterias van a identificar las fuentes que ellas necesitan. ¿Cuál es fuente? Nutrición. ¿Qué significa el término nutrición? Ustedes lo conocen. Presencia de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, pero también van a necesitar una fuente de energía, otra clasificación que ya hemos hecho de cómo los microorganismos también necesitan de una fuente de energía para poder reproducirse. Y otra capacidad que necesitan para su desarrollo es
la presencia de una temperatura óptima. Pero pasemos a la fase exponencial. La fase exponencial va a ser aquella donde ya las bacterias reconocen que el medio le favorece y por lo tanto se va a convertir en la más alta reproducción celular. Y como ya le dije, sencillamente se van a reproducir por bipartición. Entremos a la tercera fase, estado de latencia. ¿Qué ocurre en esta fase? En la tercera fase de latencia o fase estacionaria. Ya se agotaron los nutrientes, las bacterias aún están vivas, pero no se reproducen. Pero el alimento, por la alta multiplicación celular, ya entró en total deterioro y va a ser la fase donde va a causar más daño, sea en el cliente o sea en el paciente. Al final, como ya no existe nutriente para seguirse reproduciendo, las bacterias van a entrar en estado de lisis o muerte. Pero, ¿qué factores ustedes deben de saber y reconocer para poder controlar ese crecimiento bacteriano sobre los alimentos? Aparte de sus factores de calidad que debe de tener esa cocina industrial donde usted va a trabajar, cocina que la mencionamos desde el principio del manejo de la materia, donde ustedes hicieron grandes desarrollos de trabajo, de cómo debe de ser una cocina industrial. Pero hay factores que van a favorecer el crecimiento bacteriano o las poblaciones bacterianas que usted tiene que tener presente y esa va a ser la base de su control. A esto le llamaremos factores intrínsecos, que significa factores que se hallan en el interior del alimento. Y también factores extrínsecos, o sea, aquello fuera del alimento. Iniciémonos hablando de los factores intrínsecos y luego hablaremos de los factores extrínsecos, es decir, lo que usted tiene que controlar fuera del alimento. Ya como observan aquí en esta curva, nos iniciamos hablando de la estructura biológica del producto. Note que aparece un punto rojo. ¿Por qué aparece un punto rojo? Porque ya nos iniciamos hablando de que los alimentos, sean animales, sean vegetales, se encuentran protegidos por estructura. Le presentamos primero el huevo, que tenía como mecanismo de protección la cáscara, que puede ser la piel en los animales, que puede ser las escamas en el pescado, las conchas en animales marinos, pero que cuando esa estructura, por mal manejo de calidad, se lesiona, permite las entradas de las bacterias y por tanto contaminación y deterioro del producto. Ahí tienen que entrar los parámetros de calidad de los cuales hemos explicado durante todo el semestre. Pasemos a los constituyentes antimicrobianos. Los constituyentes antimicrobianos sencillamente son sustancias que son parte del alimento y que le dan estabilidad al producto, sea de origen animal o de origen vegetal. Debido a la presencia que estos alimentos poseen de forma natural, pasan a ser sustancias antimicrobianas
Sustancias como cuáles. Por ejemplo, le pondré el huevo. El huevo, dentro de su composición, posee una sustancia que se llama lisocima, la cual destruye la pared bacteriana de las bacterias gram positivas y algunas gram negativas. Otro ejemplo, la leche cruda. La leche cruda también contiene sustancias antimicrobianas que la protegen contra la descomposición, inhibiendo bacterias patógenas. Bacterias patógenas como cuáles? El estafilococo áureo, del cual ya ustedes tienen conocimiento, que es una bacteria que recibe el nombre de estafilococo porque tiene forma de coco, estafilo porque se dispone en forma de racimo de uva, es un gram positivo porque se tiñe de violeta con la tinción de gram, pero que es un patógeno que en su estructura posee una enzima que se llama coagulasa, el cual cuando está presente en el alimento, sobre todo en la leche, en el queso, en la mantequilla, si está presente por una mala gestión de calidad industrial, puede ingerirlo el cliente y provocarle la muerte. Pero ¿por qué específicamente en los productos lácteos? Porque como ya le he dicho, es un modelo de microorganismo que le gusta vivir o sobrevivir, sobre todo en las mamas de las vacas, produciéndole mastitis. Otros productos que también de forma natural poseen antimicrobianos son, por ejemplo, las especias, también la mora, la ciruela, la fresa, que poseen ácido benzoico, el cual lo protege contra las bacterias y hongo. Le hablaba de las especias, por ejemplo, el clavo dulce, que posee eugenol, que lo protege contra las bacterias y los hongos, y un producto muy común, utilizado por toda la familia, que es el ajo, el cual contiene sustancias antiparasitarias que nos protege sobre la presencia de parásitos como los termitos, las lombrices, etc. Pasemos ahora a hablar del contenido de nutrientes, el término ya más conocido por ustedes. Se refiere sencillamente a los elementos fundamentales de la alimentación. Proteínas, que lo vamos a encontrar en alimentos como las carnes, los pescados, los mariscos, constituyentes como los carbohidratos. ¿Dónde vamos a encontrar los carbohidratos? Específicamente en las frutas. Ustedes saben que el mayor contenido que tienen las frutas pasan a ser el gran contenido de agua y el contenido de carbohidratos. Pero hablemos ahora de un parámetro muy importante que se manejan en los alimentos, que es el pH. ¿Qué es el pH? El pH sencillamente se puede definir como una medida de la concentración en un sustrato de iones ácidos, que son los que le van a provocar o proporcionar acidez al alimento, como sucede en las frutas. ¿Cuáles frutas? Piña, limones, naranjas, son productos que tienen alto contenido de acidez o alcalinidad,
en este caso una gran concentración de iones oxidrilo que alcalinizan el producto. Se puede definir también como una medida de la escala que varía de 0 a 14, en la cual va a estar dividida de la siguiente manera, donde de 0 a 6.9 van a ser considerados alimentos ácidos. En pH 7, alimentos neutros. Y de 7.1 a 14 serán considerados alimentos alcalinos. Pero representemos gráficamente el comportamiento de los microorganismos respecto al pH. Ya dejamos claro que los productos alimentarios pueden tener o concentración ácida, neutra o alcalina. Muchos de los alimentos ácidos van a ser muchas frutas. El principal, que no es alimento, pero el principal producto utilizado por nosotros es el agua, la cual debe poseer un pH neutro. Pero otros alimentos van a contener un alto contenido alcalino. Al los alimentos tener un comportamiento ácido o neutro o alcalino, las bacterias van a tener un comportamiento respecto al pH. Para esta parte, yo voy a querer que ustedes observen la escala y según las barras de colores, ustedes vayan observando dónde pueden desarrollarse cada uno de esos microorganismos. Pero ya hablemos directamente del pH de los alimentos. pH que usted tiene que tener pendiente para poder controlar su crecimiento. Por ejemplo, tenemos las carnes y los productos cárnicos. El pH que poseen las carnes se encuentra próximo a la neutralidad. En la escala, ustedes pudieron observar que las bacterias se pueden desarrollar tanto en pH ácido como en pH alcalino. Y cuando observan que el pH del músculo se encuentra próximo a la neutralidad, por lo tanto, le permite un alto desarrollo a las bacterias. Pero pasemos a los pescados. El pH del pescado es en general más elevado que en las carnes. ¿Pero por qué? Por el hábitat de desarrollo del pescado, sobre todo el pescado de aguas marinas, las altas concentraciones de sales. Por lo tanto, las bacterias que se desarrollan en el pescado resisten la alta salinidad, por lo que se les considera bacterias halófilas, es decir, amantes de la sal que se desarrollan en hábitat que contienen altas concentraciones de sales. El pH del pescado entonces tiende a aumentar durante su almacenamiento. Si en esta etapa de almacenamiento no se reúnen buenos requisitos de calidad, como es buena calidad del agua, estructura de donde se almacena, buena temperatura, ¿qué van a hacer los microorganismos? Los microorganismos de la putrefacción se van a desarrollar con mucho más facilidad cuando el pH sea elevado. Observemos ahora en cuanto a los crustáceos. Llamamos crustáceos aquellos productos alimenticios
que poseen conchas como estructura de protección. ¿Pero por qué reciben el nombre de concha? Sencillamente, las conchas son componentes calcáreos que se forman en la estructura de algunos productos marinos. Esas estructuras calcáreas son lo que le provocan altos pH a este modelo de alimento. El pH de los crustáceos va a ser más elevado entonces que el de los pescados. Pero voy a volver hacia atrás porque se me escapó algo y necesito explicárselo. Y va a estar en el espacio de los crustáceos y los pescados. Ya hablamos de que tanto el pescado como los crustáceos se desarrollan en pH elevado, lo que le permite la putrefacción con más facilidad a las bacterias. Noten en la imagen cómo aparece el limón. Sencillamente, el limón es un producto ácido, por lo que si siempre se utiliza en este modelo de fruto marino, va a impedir el desarrollo de las bacterias que se desarrollan en pHs altos. Esa es la razón de cuando usted va y como cliente a un sitio, usted siempre ve que junto al pescado le colocan limón. El trabajo del limón sencillamente es contrarrestar el pH que posee el pescado, que facilita el desarrollo de las bacterias. Como el pescado se encuentra en un pH alcalino, al utilizarse el limón se acidifica el medio y de esa manera, dentro del producto alimentario, impedimos el desarrollo microbiano. Pero pasemos a los huevos. Observamos que el pH de la clara es alcalino y que puede alcanzar hasta 9.0. Pero cuando los huevos se abren, la yema tiene un pH más bajo, de 6.6 a 6.3. El hecho de que los huevos mantengan estos dos pH permiten altamente el desarrollo de bacterias que pueden hacerlo en pH alcalino como en pH neutro. Tenga eso muy en cuenta. Pasemos a las frutas. Las frutas, como ya lo conocemos y ya hemos dicho, poseen un alto contenido de carbohidratos y una gran cantidad de agua. Esto facilita el crecimiento de ¿qué modelo de microorganismos? Fundamentalmente son alteradas por mohos. Los mohos se desarrollan sobre todo a pH ácido y en altas concentraciones de carbohidratos. Pasemos a la legumbre. Las legumbres poseen un pH neutro, lo que va a permitir el desarrollo bacteriano. Al poseer un pH neutro, se pueden desarrollar tanto las bacterias ácidas, neutras, como alcalinas. Hablemos ahora de los factores extrínsecos, es decir, factores
donde si no se toman en cuenta, pueden permitir el desarrollo bacteriano, como la temperatura. Observemos los diferentes gráficos. La temperatura es uno de los factores más importantes que actúan sobre el crecimiento de los microorganismos y que tiene una aplicación casi generalizada, por no decir total, en la conservación de los productos frescos y también los congelados. Ahí entra la razón de por qué al inicio de las prácticas a ustedes en el laboratorio se les presentó la nevera. Sencillamente en el laboratorio no le llamábamos nevera, sino instrumento de conservación. Y es la razón de por qué la nevera está constituida por dos partes. Al ser un instrumento de conservación, noten que la nevera tiene una parte que enfría y otra parte que congela. Si usted tiene eso pendiente, entonces note a dónde yo voy a pasar. Teniendo pendiente que la nevera dentro de su laboratorio, cuando estén en cocina, la nevera va a seguir siendo un instrumento de conservación. Ya le dije, consta de dos partes, un área de frío y un área de congelación. Entonces, hablemos de los efectos de la temperatura sobre el crecimiento. Los microorganismos, en función de la temperatura, también se van a clasificar en tres grandes grupos. Lo clasificaremos como psicrótrofo, psicrofílico. Ambos términos se refieren a amantes del frío. Soportan temperaturas frías y soportan temperatura de congelación. Esa es la razón de por qué hay alimentos que usted lo conserva en congelación y por qué otro usted lo conserva en frío. Los mesofílicos, que van a ser aquellos que soportan temperatura ambiental. Y los termofílicos, amantes de las temperaturas altas, soportan altas temperaturas, por lo que vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos los psicrofílicos, es decir, amantes del frío. Son gérmenes adaptados al frío. Apréndase bien esto porque esto va para el examen. Se desarrollan a 0 grados centígrados con un óptimo de crecimiento comprendido entre 15 y 20 grados centígrados. Noten, se desarrollan a 0 grados centígrados. Pasemos a los psicrótrofos. Los psicrótrofos van a ser capaces de desarrollarse a temperatura próxima a 0, pero tienen un óptimo preferible de crecimiento entre 25 y 35 grados. Los primeros se desarrollan a temperatura de congelación. Por lo tanto, piense en la nevera. Se desarrollan a temperatura en el área de congelación. En cambio, los psicrótrofos se desarrollan a temperatura fría, por lo que deben de tener un buen control de calidad en los productos que ustedes utilicen en esas cocinas grandes industriales. Esos microorganismos psicrótrofos comprenden numerosas especies cuyos principales géneros van a ser la pseudomonas, que ya la conocieron,
un modelo de microorganismo de respiración aerobia estricta, un modelo de microorganismo que pudieron observar pigmentado, que es el único microorganismo que conocieron que expulsa el color hacia el medio. Por eso ustedes observan esas orillas de esas neveras cuando se ponen verde en las orillas de los lavamanos, cuando vamos a muchos hospitales que vemos esas áreas entre negro y verde, en las orillas de los ríos, en las orillas de las cunetas, en numerosas fuentes de agua, siendo un microorganismo totalmente patógeno, no aceptados por las normas de calidad. Otros van a ser los alcalígenes, la erubinia, modelo de microorganismo que es la que primero inicia la descomposición de sobre todo de las legumbres. Cuando usted ve que esas lechugas van teniendo las orillas negras, los tomates, otros microorganismos van a ser los Corynebacterium, los lactobacilos y también la mayor parte de la levadura y de los mohos. Por eso dice, somos los microorganismos dominantes en todos los alimentos refrigerados. ¿Cómo cuáles? Las carnes, los pescados, la leche, las legumbres. Dejamos los cereales porque ustedes saben que los cereales corresponden a otro grupo. Generalmente el pan y los cereales son atacados por hongos o por levadura. ¿Por qué por hongos o por levadura? Porque los panes y los cereales poseen alto contenido de almidón, alto contenido de carbohidrato. Hablemos de los mesofílicos. Los mesofílicos, como ya les dije, son aquellos que se desarrollan a temperatura media, temperaturas ambientales, como lo dice meso, temperatura media, fílico, amante. Se multiplican entre temperatura de más 20 a más 45. Esa es la temperatura óptima de este país. Por lo tanto, todas esas especies tienen características para desarrollarse en este país. Por eso este país está trabajando fuertemente con los conceptos de inocuidad. Se multiplican entre temperatura de más 20 a más 45 con un óptimo de crecimiento a 37 grados centígrados. Pero note, su tasa de crecimiento es elevada, es decir, se reproducen rápido. Si se reproducen rápido, el alimento se deteriora rápido. Por lo tanto, su tiempo de vida es relativamente corta. Y en rojo, note, se les encuentra en alimentos almacenados. ¿Cuáles? Aquellos manejados por falta de calidad. Aquellos de aquellas industrias que no poseen buenos manejos, que solo quieren vender, donde los alimentos quizás lleguen en la cola de una camioneta a temperatura extrema o a temperatura ambiente. En alimentos refrigerados, cuando se ha perdido la cadena de frío. Entremos a los termófilos. Los amantes de temperaturas altas. Son microorganismos capaces de desarrollarse a elevadas temperaturas. Entre 45 y 65 grados centígrados con un óptimo de 55 grados. Se van a caracterizar por una tasa de crecimiento elevada, pero con una duración corta. Se pueden encontrar en el suelo, en el agua, en el aire.
Hasta aquí mi disertación, mis estimados estudiantes. Espero que este trabajo les sirva a todos ustedes. Espero que hayan aprendido. Nuestro país necesita de buenas gestiones de calidad. El término calidad generalmente a los empresarios le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Le da miedo porque tienen que invertir. Pero al final, cuando esas buenas gestiones de calidad que ahora le toca a ustedes, se practican en las agroindustrias, vamos a tener un país con capacidad de exportación. Paisitos que nos controlan por la falta de validez industrial. Por eso quiero aconsejarle algo. Hemos hablado ya de la empresa que se encarga de los controles de calidad del país. Recibe el nombre de Indocal. Esa institución, el término Indocal, o sea, calidad dominicana, se encarga de establecer las normas. Utilícenla, lean sobre ella, no le tengan temor, que todo el que hace lo bueno jamás experimenta que lo voten o algo. Hasta aquí su maestra Nilka.